buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Red Social, como todos los domingos, analizando la contingencia de lo que está ocurriendo y lo que podría ocurrir a partir de mañana aquí en nuestro querido país. Presentamos al señor Jaime Belolio, prosecretario de la UDI. Bienvenido, Jaime Belolio. Muy buenas tardes, es un gusto estar nuevamente por acá. Presento al señor Eduardo Vergara, cientista político. Bienvenido, Eduardo Vergara, nuevamente a Red Social. Hoy día dedicado este programa y todos los argumentos a los compañeros de Correos de Chile que están en una huelga nacional sufriendo ya. Conversaremos en detalle, pero muy bien. Para ellos. Se adelantaban las palabras al cierre, pero está muy bien, bienvenido. Max Pavés, abogado de la Fundación Jaime Guzmán, lo que hace las candidaturas de la UDI por Conchalí. Bienvenido, Max Pavés. Lo que hace las candidaturas, bienvenido. Ponerse al lado de la gente, por sí, Max, que es algo que tú nunca... Cosa que tú no entiendes. Tú no entiendes. Carol Cariola, secretaria general de las Juventudes Comunistas. Bienvenida, Carol Cariola, a la Red Social. Con mi chapita, secretaria general de las Juventudes Comunistas. Qué bueno que lo dices. Muy bienvenida. Muchas gracias, muy contenta. Hernán Larraín Mate, director de Horizontal, abogado de RN. Bienvenido nuevamente, Hernán Larraín. Muchas tu gracias. casa, Red Social, por supuesto, la casa de verdad. Ese puesto que está vacío ahí, por favor, ahí, será ocupado en cualquier momento por el señor Francisco Vidal, que está en maquillaje. Está ahí peinándose todavía, viene de misa, así que no alcanzó a llegar a tiempo. Vamos al tiro con el tema de la semana. Renuncia de Cheire a la presidencia del CERVEL. Vamos con la nota y lo conversamos aquí en Red Social. He decidido presentar mi renuncia a la presidencia de su consejo directivo. Creo que esta decisión contribuye a que esta institución pueda seguir desarrollando sus actividades con normalidad y sin verse afectada por temas que le son ajenos. Con esas palabras, el ex uniformado puso fin a su cargo como presidente del Consejo del CERVEL, una decisión que se vincula a las continuas presiones por su rol como ex comandante en jefe del ejército en plena dictadura, además de haber estado vinculado a distintos casos de derechos humanos. Decisión que tuvo repercusiones desde los distintos sectores políticos, tanto así que en medio de sus distintas actividades de campaña, los candidatos presidenciales se hicieron el tiempo para referirse a la salida del ex uniformado de la cabeza del CERVEL. Pero a la mujer trabajadora le aseguro que le importa muchísimo más con quién va a poder dejar a sus hijos que qué es lo que pasa con un señor. El señor ya renunció, me parece bien que haya renunciado y eso es todo lo que tengo que decir. Parece ético que el garante de la democracia, que el hombre que garantiza la democracia, el vocero del sistema electoral, quien va a leer los resultados electorales, que los va a garantizar la noche de la elección, sea un hombre que no tuvo el mínimo coraje, el mínimo de haber dicho la verdad sobre el propio régimen que él defendía, que era un régimen que sistemáticamente violaba los derechos humanos. Necesitamos mirar lo que pasó, comprometernos todos a que no vuelva a suceder y la manera de lograrlo es a través de la verdad, de la justicia y mirar. Y eso nos va a permitir, además, mirar el futuro, no solo mirar el pasado, sino también mirar el futuro. Una renuncia que más que un gesto ético se ha tomado como una responsabilidad a sus actos y el silencio que ha guardado en torno a los diversos casos de derechos humanos. Yo creo que la decisión que él tomó debieran haberlo tomado muchos civiles. Aquí hay mucha responsabilidad política que hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, no están en la impunidad. Hay presidentes, hay senadores que han sido presidentes del Senado, que fueron subsecretarios del Interior cuando se cometían los crímenes en este país. Debió habérselo nombrado en la presidencia, pero al menos, y yo quiero resaltar lo que ha dicho Tucapel, al menos él ha tenido la hombría, al existir un conflicto ético y moral, de renunciar. Y yo creo que ese camino es positivo. Pese al gesto del ex uniformado por no interferir en lo que significa la imagen del CERVEL como institución política, las críticas hacia el presidente Sebastián Piñera tampoco se hicieron esperar. Son 40 años y aún hay heridas abiertas como la que ha señalado con claridad Tucapel Jiménez a nombre de los parlamentarios de la nueva mayoría. Creo que este gobierno ha tenido un problema, yo insisto, con la ética también, porque han designado gente con conflictos de intereses, gente que tenía intereses en el mercado y en el Estado, que confundió los planos. Creo que es un gobierno que se farrió una oportunidad de dar una señal distinta a lo que hayamos visto también en los gobiernos anteriores. Del mismo modo, este jueves y ante la repentina salida de Juan Emilio Cheire de la presidencia del CERVEL, el Consejo Directivo de la entidad finalmente eligió a Patricio Santamaría como el nuevo cabecilla de la institución, quien viene a asumir un rol fundamental en el organismo cuando solo quedan 3 meses para las próximas elecciones presidenciales. Muy bien, son los coletazos de una renuncia, coletazos que han, por supuesto, tenido repercusiones de todo tipo en política. Eduardo Vergara, ¿con esta renuncia se acaba el problema? No, para nada.
creo que primero me gustaría decir que la televisión y muchos medios han hecho una gran labor, especialmente Mentiras Verdaderas, en darle espacio especial a estas discusiones a 40 años del golpe. Es un debate muy necesario y con consecuencias como esta, no solamente la de Cheire, pero creo que se ha puesto la camiseta a la televisión para abrir el debate porque han tratado al tema en su amplia mayoría. Pero creo que el caso de Cheire es un caso más que nos recuerda cómo una institución, nos guste o no nos guste, sigue en deuda con este país. Hay información que siguen ocultando, porque si muchos de ellos dicen que durante el golpe lo que hicieron fue acatar órdenes y no son responsables, no se hacen responsables de lo que hicieron, pero que tenían que acatar orden de una jerarquía, la pregunta es ¿por qué esa jerarquía es incluso tan débil que no les puede también exigir o dar la orden de que transparenten información? Información de qué pasó con detenidos desaparecidos, dónde están sus cuerpos. Hay gente que quiere solamente saber dónde fueron botados, si los tiraron al mar o si los enterraron en el desierto, por la dignidad de esa familia. Ahora bien, el caso puntual de Cheire, creo que él estaba dirigiendo una institución que vela por la democracia y la transparencia. Y cuando existe un cuestionamiento de esta profundidad y que ha herido a tantas personas, creo que lo normal sería dar un paso al lado, pero de verdad, no tratar de bajarse de la parte de arriba de la pirámide y quedarse ahí, porque creo que esto también, cuando ven a personas que no han sido claras en su actuar o que no han transparentado toda la información, existe por el otro lado dolor de familias y dolor de personas. Entonces creo que a 40 años del golpe no podemos olvidar, hay quienes optan por no perdonar y no olvidar, me incluyo entre ellos, pero creo que como sociedad nos merecemos un debate amplio y es la oportunidad para entregar información y para que quienes se sienten arrepentidos, que algunos me imagino que lo deben estar, hagan esos gestos que son muy importantes para familias chilenas, pero por sobre todo a generaciones de niños y el futuro de este país, que necesita de cierta manera ciertos gestos concretos y de verdad, no para dar vuelta a la página, porque aquí no tenemos que olvidar, sino que por lo menos para poder avanzar con mayor tranquilidad. Max Pavés, ¿qué reflexión te deja a ti el caso Ledgerman, Cheire, la renuncia a la presidencia del CERVEL? Yo creo que lo que hace Eduardo Vergara, que es a propósito de un caso particular, hacer un recordatorio de algo que ocurrió. Una apología completa respecto de un aspecto fundamental de la crisis institucional. No es lo que tú preguntaste, yo quiero referirme a lo que tú preguntaste. Primero, a mí me parece tremendamente curioso que en el marco de... don Francisco Vidal. Toma asiento, hermano Francisco Vidal. Se viene llegando de misa, don Francisco. Te saqué un flatito para que... Se viene bajando del avión de combate. Claro. Bienvenido. Se vino un living. Una casa. Se vino en avión. Francisco Vidal. Traten de llamarme un día de anticipación. no 5 minutos antes. Oiga, pero no grite, las cosas esas no se publican acá. Eso solo se consigue cuando se anda en un jet. Está hablando Max Pavés sobre qué le pareció la renuncia de Cheire. A mí me parece que en el marco de... A mí me parece muy curioso que en el marco de una tremenda polémica respecto a la labor que tiene que cumplir el servicio electoral y la campaña Marca tu Voto. De hecho, esta semana tuve junto con un compañero de la Fundación Jaime Guzmán, Jorge Barrera, una tremenda polémica con un profesor que sostiene que el servicio electoral debe escrutar los votos que se nace. Me parece curioso que esto haya sucedido. ¿Por qué? En el año 1980 la revista APSI y Francisco Vidal, que de esa época tiene recuerdos muy lúcidos, y de hecho vinculado a Mónica González, que es directora de CIPER, así es. Este caso del entonces teniente, bueno, pero aparece vinculado que este caso ya se sabía. El tema del entonces teniente Cheire con el caso del señor Lechterman, gracias Jaime, además aparece consignado en el informe RETI. Quiero recordar además, que Francisco Vidal lo sabe y nuestros amigos también, que Juan Emilio Cheire fue nombrado comandante jefe del ejército por el entonces presidente Ricardo Lagos, que además fue mantenido por la presidenta Bachelet en su cargo, que además el 2008 fue absuelto a nivel jurídico por la Corte Suprema respecto a su responsabilidad en este caso, y que además con los votos de la concertación y en el Senado aparece nombrado como consejero del CERVEL. Le quiero recordar a los auditores que los miembros del CERVEL no se eligen a dedo, sino que los elige el Senado con quórum bastante altos y con votos de la concertación. Por lo tanto, a mí me parece que Juan Emilio Cheire cometió un error al haber renunciado. Porque si el estándar es una invalidación moral, que es lo que alude Carlos Peña, que hay personas que simplemente no pueden estar en cargos públicos porque saben o no saben, entonces el día de mañana, lunes, don Guillermo Tellier, quien ha reconocido haber estado incluido en hechos criminales de sangre, tiene que renunciar al Parlamento. Igual que Marcelo Chilling. Y si ese es el estándar, que yo creo que es un estándar bien discutible, entonces que la expresidenta Bachelet aclare sus vínculos con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Entonces, yo creo que Juan Emilio Cheire se equivoca porque él había pasado hace rato la prueba de la blancura en la democracia. Por tanto, yo creo que es una mala señal para el país. Que si Eduardo Vergara dice que no hay perdón ni olvido, eso es imposible con la reconciliación. Y aquí yo creo que la institucionalidad es la que cae. Ese es mi punto.
Sí, puntualizar que me tocó entrevistar a Mireya García, vicepresidenta de la Agrupación de Derechos Humanos, de la Familia de Derechos Humanos, y señaló que se le avisó a las autoridades de la época, marzo del 2010, cuando el comandante en jefe fue Emilio Cheire, nombrado por el presidente Lagos. Carlos Cariola. Sí, mira, bueno, yo primero quiero poner esto en un plano mucho más amplio incluso que la renuncia no de Cheire. Yo creo que aquí el tema pasa por todos los flancos que se han abierto a partir de esta discusión. Hay un tema que en Chile no lo hemos abordado de manera seria, y eso está claro. O sea, todavía hay impunidad con muchos casos de violaciones de derechos humanos en nuestro país, producto de la irresponsabilidad que cometió la derecha por querer interrumpir un gobierno democrático por la vía de las armas, por la vía de la fuerza, lo que fue la dictadura militar. O sea, en Chile todavía no se pide perdón. En Chile todavía hay impunidad con aquellos responsables, donde muchos de ellos incluso están en el gobierno, donde muchos de aquellos incluso fueron candidatos presidenciales, cómplices de los asesinatos, cómplices de la dictadura, que hoy día están en cargos públicos. O sea, una persona que tuvo la responsabilidad que tuvo en la situación de Ernesto Lechterman, ¿cierto? Que finalmente fue una situación grave, terrible. O sea, la situación que él está viviendo en este minuto, tratando de buscar verdad, tratando de buscar justicia, que la denuncia frente a todo el país, a mí me parece que es lamentable. Y creo que Chile no está asumiendo esta situación con la altura de miras que requiere. La renuncia de Cheire es un pelo de la cola. Era necesario, fue un gesto importante. Yo no coincido con Max con que no debió haberlo hecho. O sea, él tuvo que haberlo hecho, y además yo lo llamo a que hable, a que los militares dejen de guardar este pacto de silencio que han mantenido por tantos años sin ayudar a que finalmente de una vez por todas en este país se haga justicia. Tal como lo decía Eduardo recién, hay miles de familias que todavía están esperando saber dónde están los cuerpos de sus desaparecidos, miles de familias que todavía están esperando que sus familiares puedan volver a Chile porque fueron exiliados, y hay cientos de familias que tienen que llorar todos los días porque tienen familiares ejecutados políticos en sus filas. Yo la verdad creo que el país tiene que enfrentar esta situación con altura de mira, es una buena oportunidad para hacerlo, y creo que Cheire no solamente debió haber renunciado a la presidencia del CERVEL, sino que al CERVEL como institución pública, y además creo que tiene que ser investigado a propósito de todas las responsabilidades que puedan tener él y todo el resto de los militares que hasta el día de hoy se encuentran en impunidad. ¿Ya fue investigado? A mí me llama la atención porque creo que a 40 años del golpe que hay una oportunidad de verdad de poder hacer una reflexión en profundidad y poder avanzar. Pero la paradoja es que personas de nuestra generación, personas que no fueron responsables, ni tienen culpa, ni estuvieron en la primera línea, hablan, digamos, y mantienen una misma lógica de hace 40 años atrás. Yo creo que si alguna virtud tiene nuestra generación es que debería tener mayor altura de mira para poder entender qué fue lo que ocurrió, cuáles fueron las causas que llevaron al golpe, la dictadura, la violación de los derechos humanos, decir las cosas por su nombre, y hacer una revisión y en nuestra generación, entre lado y lado, poder construir un puente para poder efectivamente decir qué ocurrió y que esto no vuelva a repetirse. La cultura de ni perdón ni olvido, la cultura de decir aquí no ha habido nada de justicia, cosa que es imprecisa, aquí decir que nadie ha hecho nada, me parece impreciso. Creo que han habido gestos, han habido informes, han habido encuentros. ¿Es todo lo necesario? No es todo lo necesario. Hay que profundizar y ir más lejos, por supuesto. Es absolutamente insuficiente. Ni siquiera no es todo lo necesario. Es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que no todo lo necesario, pero lo que me llama la atención, al menos de ustedes dos, y lo digo muy así, en serio, es que ocupan la lógica, digamos, de los autores y de las personas que estuvieron presentes en el golpe, cuando en realidad nosotros pertenecemos a una generación que no tiene más responsabilidad que con la propia democracia y el futuro, haciéndose cargo obviamente del pasado, pero entrar a la lógica de atrincheramientos nosotros, me parece que es completamente inconducente. Pero no es, a ver, no es necesario. O sea, me parece más bien... Perdón, mira, no es necesario que tú hayas sufrido directamente tortura o te hubieran matado a un padre para entender lo que pasó. Porque cuando recorremos las calles nos encontramos con personas, o en nuestros mismos círculos familiares, espérate, en que no hay razón alguna. Cuando tú me hablas de las consecuencias o las razones que llevaron a esto, no hay razón alguna que pueda justificar ni la tortura, ni la desaparición de personas, ni la muerte. Y muchos de ellos absolutamente inocentes. Entonces, esas son cosas que yo creo que nosotros... Pero que no deberían decir. Pero a mí me gustaría decir una cosa al respecto. Mira, yo estoy de acuerdo con lo que... Vamos a escuchar a Pancho Vidal, a Carola, Pancho Vidal y vamos Jaime. Con algunos elementos que plantea Hernán respecto de la necesidad de mirar al futuro. Yo creo que nosotros somos jóvenes que miran al futuro. Y de hecho lo
estamos demostrando, nos estamos haciendo cargo de cambiar la realidad de un país que tiene una deuda tremenda con los derechos sociales que han sido absolutamente violados. Pero no por eso vamos a borrar con el codo finalmente lo que se escribió con la mano, borrar la historia y que finalmente un pueblo que no tiene pasado, que no tiene memoria, no tiene futuro. Y nosotros no podemos desconocer lo que aquí no se ha hecho y las tremendas deudas que hay con la justicia respecto a la violación de los derechos humanos de lo que la derecha es responsable. Francisco Vidal, está muy pensativo usted ahí en ese rincón. Que soy el más viejo de todo lo que está acá. Tenía menos joven, dígalo 20 años del 73. El de juventud acumulada. Francesa. Entonces tengo una mirada... Eras cadete, ¿no? ¿Ah? ¿Eras cadete en la época? No, fui cadete del 69 y 70. Mis generales fueron Schneider y Prats, no Pinochet. Entonces, una precisión y dos reflexiones. La precisión, quien nombró a Juan Emilio Cheire, al cual conozco mucho, fue el presidente Lago, y este Cheire llegó hasta el 9 de marzo del 2006. La presidenta Bachelet, tú dijiste que Bachelet le había dado continuidad, es una precisión nomás. La presidenta Bachelet, a quien nombró, es al actual comandante en jefe del ejército, Juan Miguel Fuentealba. De hecho, el anterior a Fuentealba, el general Izurieta, fue nombrado por el presidente Lago. O sea, el presidente Lago, como el periodo era de 6 años, y los comandantes de jefe son 4, nombró a 2 comandantes de jefe, Cheire e Izurieta, y la presidenta Bachelet al actual comandante de jefe. Dicho eso, lo segundo, a mí me duele lo que pasa con el general Cheire, porque lo sitúo en que a partir de Cheire, por primera vez el ejército hizo un reconocimiento institucional a la violación de los derechos humanos. El general Cheire usó un concepto de fondo, nunca más. Pero lo más relevante, que tuvieron que pasar 20 años, o 21, para que el ejército, a través de su comandante y jefe, dijera que no había circunstancia alguna que justificara las aberraciones y los horrores que se habían cometido durante la dictadura. Ese hecho, que es inédito en América Latina, lo más cercano es el general Balsa en Argentina, con respecto a la dictadura argentina. Eso es lo que, desde la perspectiva de la historia, es lo que va a quedar. La situación específica, que por lo demás el gobierno del presidente Lagos la conocía, yo la conocía, me la contó él mismo, porque ahí, compadre, empieza a mirar para el techo. Yo, en el gobierno del presidente Lagos, fui vocero, pero cuando la presidenta Bachelet, la ministra entonces de Defensa Bachelet, salía al extranjero por las funciones propias del cargo, siempre me dejó a mí subrogándola en defensa. De hecho, debo tener unas 40 subrogaciones en defensa, como 160 días en total. Y en ese contexto me relacionaba con los comandantes en jefe, incluyendo Cheire, y recuerdo que él mismo me dijo, en ese mismo año, 2003-2004, que le informó al ministro, en este caso subrogante, y yo le informé a todas las autoridades de gobierno que él tenía que declarar como testigo en el caso Lederman, ¿ya? Y obviamente que le pregunté, bueno, ¿y cuál es la verdad de la milanesa? La que él ha dicho hasta el día de hoy, antes que se conociera el fallo final del 2008, en que efectivamente los padres... ¿Y usted la creyó, Francisco? ¿Ah? ¿Usted creyó ¿Usted cree hasta el día de hoy la versión de Cheire que entregaron a un niño que no sabía de que él no mató a los papás, de que él recibió al niño y con la instrucción del comandante del regimiento lo fue a dejar al convento? Eso es lo que le creo yo. Lo digo públicamente, además lo conozco. Lo felicito. Y creo además que Cheire le hizo un aporte tremendo a la institución de la democracia en Chile en la medida que el ejército reconoce institucionalmente que violó los derechos humanos. ¿Debió renunciar entonces a la presidencia del CERVEL? Creo que el gesto era concreto. O sea, me parece bien que ella lo haya hecho. Y me parece bien además en su declaración pública el sentido que tiene, el sentido de seguir el camino que falta mucho. ¿Ya? O sea, creo que es bien hecho que haya renunciado. Bueno. Y lo tercero, que había el tema de fondo, porque la memoria va a estar siempre presente. Yo ayer el miércoles vi el segundo capítulo de Chile Edición, y que se los recomiendo a todos, de partida de mis alumnos se los he dicho. Y yo viví esas cosas, pero verlas de nuevo. Voy a la tercera reflexión. Si el problema de la derecha, o de una parte de la derecha, o la mayoría de la derecha, es cuando tratan de empatar los horrores de la dictadura con el contexto
como si el contexto justificara los horrores. Y lo que la historia ha demostrado, que no hay ningún contexto, debajo ninguna circunstancia, que te explique 30.000 torturados, 200.000 exiliados, 3 degollados, 2 quemados, y hasta ahí no más llego. Y el problema de la derecha, de una parte de ella, que hasta el día de hoy no reconoce, como lo hizo Cheire, que no hay argumentación de contexto alguno para los horrores de la dictadura. Creo que eso es injusto. Jaime Belolio. Mira, yo aquí lo que quiero decir es que a mí me tiene una cuestión superado ya, y que es que hay un intento de una utilización del dolor de parte de políticos de izquierda que a mí me tiene chato. Y me tiene chato porque ellos se ponen en un pedestal de superioridad moral, de que son los únicos garantes de los derechos humanos cuando tienen un doble discurso. Cuando el señor Teller el año pasado felicitaba y además amparaba al señor al-Assad de Siria, ¿qué tiene que decir hoy día cuando esa persona hoy día asesina niños? ¿Qué tiene que decir él cuando también nos enteramos por el diario de que él mandó a matar gente? ¿Qué tiene que decir? Yo creo que en esto uno no puede tener doble discurso. Yo personalmente creo que jamás se pueden violar los derechos humanos de una persona en ningún contexto, nunca. Y me parece igual de horroroso eso que el asesinato por el frente de Jaime Guzmán y que todos los miembros que ejecutaron eso hoy día estén libres haciendo no sé qué cosas. Y que algunos más encima, hoy día, el año 2013, lo justifiquen aún más, se ríen y se burlan permanentemente de ese hecho. Entonces yo celebro que efectivamente seamos aquí una generación más joven. Y también celebro la posición del ex vocero, porque me parece, obviamente con nuestras diferencias, me parece bien que alguien diga que, por ejemplo, en el caso de Cheire, tú le crees, es una cosa, pero además no solamente es que tú le creas, sino que la justicia dice que él es inocente. Y esa es otra cosa importante. Yo no creo que podamos avanzar hacia adelante con una visión unilateral de la historia, con una visión completamente parcial. Yo creo que para que haya realmente reconciliación, lo que tiene que haber es justicia. Y la justicia no es unilateral, la justicia no es tuerta, la justicia es ciega en el sentido de que mira a ambos por igual y que encuentra a ambas partes y no cree que haya uno que son de superioridad moral y otros no. Es decir, que todos en esto tenemos que contribuir hacia lo que nos queda hacia adelante. O sea, yo le pido a aquellos políticos de izquierda que quieren aprovecharse del dolor humano, aprovecharse de las víctimas, y en ello quiero separar a las víctimas. Yo conozco víctimas que han sufrido violaciones de derechos humanos y me parece que están viviendo una cuestión que es indecible. El perder un hijo, el perder un hermano, un padre, quien sea, es un dolor permanente que continúa con ellos toda su vida. Y por tanto no creo que ellos sean factores ni tampoco personas que se les utilice en una discusión política. Tú sabes, perdona, Freddy, que tú estás postulando a ser representante de 4 comunas. Una de ellas que de hecho tiene la mayor cantidad Quiero decirte que, bueno, para nuestros televidentes, desaparecidos en Chile. Es la comuna, del punto de vista proporcional, de mayor cantidad de víctimas de asesinato. 70 campesinos y dirigentes campesinos fueron asesinados. Y se hizo, oye, pero hay una cuestión importante. Se hizo en un estadio, se puso una figura de cada uno de ellos. Cerremos el tema para pasar a otro y continúa este debate en la casa. Tengo, no una diferencia. Yo comprendo la posición de Pancho cuando él plantea que él le cree a Cheire, pero él está mostrando una posición que es muy cómoda, que es finalmente lavarse las manos y decir, yo poco menos que no tenía idea de nada, me pasaron a un niñito, yo lo llevé a un convento y listo. O sea, aquí hubo una institucionalización de distintas ramas de la Fuerza Armada con respecto al exterminio y la tortura, que perfeccionaron, que buscaron mecanismos para poder hacerlo. Todos hemos conocido esos distintos mecanismos. Y por lo tanto, ahí hay una responsabilidad política, hay una complicidad, que no es solamente en este caso de este señor, sino que de varios más. Y por otro lado, respecto a lo que decía Hernán, cuando dice aquí hemos avanzado en la justicia, nosotros no nos amarguemos con las cosas del pasado. O sea, oye, hay 67 represores nomás que están presos en este minuto. ¿Y qué pasa con todo el resto que están sueltos? Y incluso algunos de ellos fueron alcaldes durante mucho tiempo, como el caso del señor Lavé, cómplice de la dictadura. Que ojalá hablas con la misma claridad y fuerza respecto a Cuba. Es una tremenda contradicción lo que tú estás planteando en la Larraín. Muy bien, este debate continúa en la casa. Comenzamos contigo, si quieres el siguiente. Vamos al segundo tema de la semana, que han sido los rayados contra la candidata Bachelet, que podrían estar vinculados con instituciones públicas. Veamos la nota y seguimos el debate aquí en Palabras. Panfletos y rayados con leyendas en contra de la exmandataria Michelle Bachelet. Imágenes que implican a la gobernación de Concepción y que se transformaron en la evidencia gatillante de una serie de acciones legales y políticas.
El hecho ocurrió concretamente el pasado 24 de mayo en la región del Biobío, pero después de las fotos reveladas se encendió la polémica. Este jueves, el comando de la exmandataria presentó una querella criminal en contra de quienes resulten responsables por los hechos ocurridos durante aquella visita. Responsabilidades que apuntan a un intervencionismo electoral maquineado desde la gobernación regional. Habían querido hacer parecer que eran los ciudadanos los que se oponían a la visita, pero quedó ampliamente demostrado que era un grupo de funcionarios públicos organizados y dirigidos desde las máximas oficinas del gobierno regional de la región del Biobío, quienes se habían organizado para impedir esta visita. El recurso legal quedó estampado en el Juzgado de Garantía de Concepción. Al cuestionarse el actuar desde la gobernación, el comando de Michelle Bachelet emplazó al ministro del Interior, Andrés Chadwick, por no tomar cartas en el asunto. No es posible que el ministro del Interior haya rechazado la posibilidad de conversar y de escuchar la opinión del comando cuando todos los hechos indicaban de que las operaciones realizadas ese día habían sido organizadas desde sus propios funcionarios públicos. Paralelamente, los jefes de bancada de la nueva mayoría llegaron hasta la Contraloría General de la República para pedir que se realice una auditoría y revisar los hechos ocurridos en la gobernación, bajo el mando del Ministerio del Interior. No vamos a descartar ninguna acción fiscalizadora que persiga la responsabilidad del ministro Chadwick, en cuyas dependencias en Concepción se realizaron estas actividades. Nos parece muy mal que no haya hablado el ministro del Interior y que se haya transformado en el jefe de la barra brava de la campaña de Evelyn Matei. En este caso, que es de suma gravedad, y yo creo que no hay precedente en la historia democrática de nuestro país, no solamente podría haber intervencionismo, sino que podría haber un hecho delictual. Y eso es lo grave, que esto esté ocurriendo, ¿no es cierto?, bajo dependencia de una gobernación y bajo dependencia de un organismo público. Los diputados opositores tampoco descartaron realizar otro tipo de acciones legales o políticas respecto al tema. Nosotros no vamos a descartar ninguna acción de fiscalización. Si tenemos que acusar constitucionalmente a algún intendente para que una vez por todas esto pare, lo vamos a hacer. Vamos a iniciar los estudios para ello. Controversia por panfletos y rayados en Concepción, que entonces funaron la visita de Bachelet a la 8ª región. Ahora el tema ha seguido curso buscando responsabilidades. Todas estas acciones se suman a la que ya fue anunciada por la Intendencia del Biobío, que pidió una investigación sumaria que esclarezca los hechos. Muy bien, otra polémica de la semana, rayados que supuestamente habrían salido desde la gobernación. ¿Qué responsabilidad tendría el ministro Chadwick en esto? Max Pavés. Yo creo que este tema, a ver, en primer lugar es impresentable que en cualquier ámbito político nosotros estemos a los insultos con las personas. De la misma forma me acuerdo muy impactante cuando algunos de los movimientos estudiantiles de hecho salían con un cartelito que decía matar al presidente si es necesario. Y para qué decir, todos los carteles que vayan a darse una vuelta al estadio de Wander en Valparaíso, cómo están los rayados insultando al ministro del Interior, inclusive por su condición de judío. Eso no puede pasar en Chile. Y aquí quiero ser sumamente claro. Wander, la que es mi equipo. No, pero sí, oye, mi polola es wanderina y por eso yo le digo, porque voy al estadio con ella en Playa Ancha. Ahí están, y en la Universidad de Playa Ancha, ahí no se andan con chicas, vayan a ver los rayados de allá. Por tanto, a mí me gustaría que los medios de comunicación en primer lugar hicieran una cobertura pareja en general respecto, y esto no puede pasar en ninguna parte. Si hay funcionarios investigados en Chile, a diferencia de otros países, para que nombrarlo, ¿cierto? Existe una institucionalidad que opere en los sumarios. Se nota aquí que la presidenta, la candidata de la izquierda, digamos, sacó a toda su vieja guardia, sale Marco Antonio Núñez, sale Tucapel Jiménez, a Álvaro Elizalde ya no lo guardaron. Por lo tanto, ya aparece con Girardi cada vez que puede. Entonces aquí me parece que está bien que estemos enfrente de las personas que lo defienden, son los mismos de siempre. Pero respecto al tema es impresentable que se insulte a las personas en campaña, y ojalá que los medios lo cubran de igual forma para todos. Si se comprueba que esto nació en la gobernación de la región, todo. ¿Qué pasaría? Perdón, te aclaro eso. O sea, si eso ocurre en la gobernación, nosotros estamos en el gobierno no para hacer eso. O sea, que se vayan todos esos compadres al tiro y renuncien antes que lo echen, pero no a los Cheire, pues. Pero en el sumario, señor de la gobernación, si alguno de ustedes fue, confiésese, bueno, confiésese con un cura si es posible, sino confese, y renuncie. Con Caraíbe en una de esas contra la pared, güey. No, Francisco Vidal. Pero eso es lo que hay que evitar del lado de cualquier lado. Pero para que nos riamos un poco, hombre. Tiene divertido. Francisco Vidal, tiene la palabra. Haga uso de su palabra, Francisco Vidal. No, esto es una picantería nomás.
todo este tema del rayado. Ahora, claro, hay que hacer la denuncia, como dice mi amigo Guatón, que se vayan luego, porque está claro que están metidos hasta el concho. ¿Sí? Si está la foto. Ya, pero ¿qué responsabilidad política tendría el ministro Chadwick, que si realmente es así? Le cae, o sea, no tiene, o sea, voy a romper lo políticamente correcto. Chadwick, el error que cometió fue ningunear y no recibir en la moneda la denuncia. Eso es un error. ¿Ya? Pero tú me dirás que ningún ministro, y hablo por Chadwick, sabe la picantería que puede estar ocurriendo en la gobernación de Concepción. ¿Ah? Y que el cuarto funcionario picante le esté pagando a los brigadistas de la UDI para que escriban Bachelet puta, como salía ahí, ¿no es cierto? Entonces, lo veo, o sea, es un incidente, en mi opinión, menor, que hay que hacer la investigación. Ya, o sea, usted desliga la responsabilidad política al ministro por lo que pueda ocurrir en la gobernación de Concepción. La tiene, pero es que sería imposible ser ministro de cualquier cosa. Si tú tenés que responder, ¿cuántos serán son varios miles los funcionarios del Ministerio del Interior? En 53 gobernaciones. Deja responder que viene Máximo Pavés, mucho gusto, don Francisco. Guatón Pavés. Solidaridad de cartera se llama eso. ¿Qué piensas tú, Jaime de Lolo? Mira, yo lo primero es que yo no sé para qué necesitamos jueces y justicia si tenemos a los diputados Rincón y Jiménez. Ellos saben lo que pasa en la mente de las personas, saben lo que pasa en Concepción mientras ellos están en otras partes, entonces no necesitamos justicia, que ellos vayan y decidan qué es lo justo, qué es lo bueno. Pero a diferencia de lo que les gustaría a ellos, nosotros estamos en una democracia donde hay un Estado de Derecho y por lo tanto cuando hay una acusación se tiene que investigar. Y en este caso yo comparto con Vidal parte de sus palabras, no todas. Y la parte que comparto... No le gustó lo de Caladima. Y los garabatos no te lo oído. Segunda vez que están de acuerdo con Vidal, es que está Jaime de acuerdo con Vidal. Es como dato de liquidez. Mira, obviamente, Francisco, no me gusta lo que era porque lo encuentro asqueroso. Por eso es que no me gusta. Y no me parece gracioso tampoco. Pero con respecto a este tema en particular, es que si hay unos rayados ofensivos, ordinarios y picantes, entonces obviamente quienes son encontrados culpables de esa cuestión y si están adentro de la gobernación, que se vayan inmediatamente. O sea, eso no es razonable en un gobierno y también creo que tenemos que condenar exactamente todo tipo de rayados, como dice Max, como los que hemos sufrido muchas veces yo estando dentro de la UDI, cuando se han rayado todo lo que han podido, que han rompido, iba a decir. Han roto las puertas, han hecho todo lo que han querido. ¿Quiénes han colocado? Bueno, eso es lo que más te gustó. ¿Cuál ha sido el rayado que más te ha dolido, Jaime Velorio? Que se puede decir, por supuesto, hasta hora del almuerzo. La verdad es que a mí personalmente no me llegan, porque cuando los gallos ponen ahí fascistas, son ellos los más fascistas de todos. El tipo que va y hace una ofensa y que no te deja salir del lugar donde tú estás, que te insulta cuando tú tienes una opinión distinta y que además quiere centralizarlo todo, ese es un fascista. Yo no me siento fascista, entonces cuando vayan, nos rayan. Eduardo Vergara, ¿a usted ha recibido algún rayado de aquello, no? No, al contrario, a mí yo despierto en la mañana y me encuentro con murallas rayadas apoyándome. Hay quienes vivimos la política de otra manera. Vergara, gente que se manifiesta para darte el apoyo. ¿Cuál es tu segundo apellido? Volvarán. Volvarán, me encantó eso. Volvarán es un buen apellido. Vote por Volvarán. Freddy trató de hacerme cambiar el apellido que dijo que era más artístico, ¿la verdad? Eduardo de Corta Volvarán. Hacíamos un programa cuando lo hice famoso a Freddy, pero ese es otra historia. Mira, yo creo que aquí hay temas de fondo. Los rayados, yo también concuerdo con Francisco y también hay acciones que son... a ver, hay tantas personas al final de la escalera de orden, de mandato, que al final tú nunca sabes, pero lo que sí ocurre es que la mayoría de los actores políticos también trabajan con personas que les piden que hagan ciertas cosas y después se lavan las manos. Y los demás abajo pagan el pato. Pero lo que me parece más preocupante es, por ejemplo, y esto va para todos lados, pero el intervencionismo electoral de frente que hemos visto especialmente por medio de alcaldes de partidos de la UDI o de Renovación Nacional en esta pasada. Yo tengo un alcalde UDI. Ya haciendo campaña donde los diputados llegan, o los candidatos a diputados, a entregar subsidios. Y ellos son los que entregan los subsidios, ellos son los que entregan las cosas. Yo creo que, ¿qué pasa? Cuando se hace y se hace bien y se deja claro que quien está entregando esto es el gobierno, me parece bien. Pero hay unos espacios grises donde se trata de empoderar, y no te estoy diciendo antes que me miren con esos ojos de bestia o de erotismo que no lo puedo entender, que esto también se ocurrió en la concertación. Si muchas de las críticas que se hacían era eso, el comportamiento de los seremi, el comportamiento de los gobernadores, que tenían comportamientos que eran altamente cuestionables. ¿Y qué es lo que pasa? Que especialmente en momentos de campañas ahora es cuando vemos estas prácticas. Cuando vemos estos soldados que empiezan a operar y a hacer cosas, pero por sobre todo, cuando Evelyn Matei, mire, con esto cierro, cuando a Evelyn Matei le preguntan qué piensa respecto a esto, y ella dice, mira,
A mí también me tocó, durante el gobierno de la presidenta Bachelet, hacer una denuncia y no quedó en nada, y se ríe. Y ahora también va a quedar en nada. Por suerte, no trató de huevo, ¿no? Pero después, ese mismo día, cuando estaba en el otro, trató de huevo a un periodista. Pero es la idea de regularizar esto, ¿ah? Como que si fuese normal, como que si los ciudadanos tuviésemos que aceptarlo. Yo creo que ese es el problema. Y el ejemplo que está dando, por ejemplo, candidatos, que no los podemos nombrar acá, pero que están en esta mesa, de hacer una nueva política, y de hacer una nueva campaña, que me parece muy bien. Oye, ojalá que los alcaldes de la Concertación entreguen los ciudadanos del gobierno. Muy bien. Sí, sé que es la reina. No, yo creo que hay un consenso en esta mesa de que este es un tema impresentable, que hay que investigarlo, que hay que buscar a los responsables. Tú sabes, que el caso además ya se sabe. ¿Le estás quitando la paciencia? No, sí que no... no tengo cachado. Es solamente la palabra. El dato... Si invirtiéramos esta cantidad de tiempo en este tema, que todos estamos de acuerdo que es un tema menor y secundario, que es una mala práctica que se ha repetido en gobiernos anteriores, en relación a lo que conversamos en el primer bloque, donde considero que hubo una distribución del tiempo y de participación. Dale nomás. Sí, una cosa, un punto de fondo. Me decepciona, Carol Carriona, que tú pongas palabras en mí que yo no he dicho. Yo fui, y quiero ser en esto muy profundo y serio, y no quiero buscar un oportunismo político, sino al contrario, una oportunidad para poder hacer un diálogo respecto de la historia. Y cuando digo que fue un golpe y una dictadura y que hubo violación de los derechos humanos, y creo que se ha hecho justicia, pero no todo lo suficiente, cuando digo que falta mucha información, cuando creo que de verdad faltan gestos de perdón de muchas personas, no estoy buscando el vaso medio lleno, sino el vaso medio vacío, y espero que cuando hayan intervenciones de tu parte interpretando mis palabras, tú seas rigurosa respecto a lo que digas y no las tergiverses dando una interpretación distinta. No, lo porque mi es que espíritu es precisamente a esta altura es buscar más bien acuerdos, particularmente en nuestra generación, que sigue con la lógica de la división de los últimos años. No sé, de todas maneras la gente escuchó. Yo creo que la gente tuvo el tiempo para escuchar todo lo que nosotros dijimos y cada uno será el juicio si interpretó bien o mal lo que nosotros dijimos. Y no fue mi intención poner palabras en tu boca. Oye, muy bien. Yo quiero decir algo también. Cerremos el tema del intervencionismo posible electoral y pasamos, si quieres, hablar del tema de Izaguirre, que está tanta... Es que para mí es fundamental. Muy bien. Ya, mira, yo creo que hay que poner esto en un contexto. Yo no comparto, no estoy de acuerdo, Pancho, con tus palabras. Dime. Porque la verdad es que yo creo que sí es grave la situación. O sea, si esto se investiga y efectivamente hay una vinculación de la gobernación provincial con los hechos, porque acá no solamente decía Bachelet puta, decía Bachelet asesina y varias cosas más. Y por lo demás, los mismos volantes que estaban en la gobernación fueron los que se encontraron tirados alrededor de estos rayados. Entonces, hay una vinculación que al menos se puede uno imaginar, ¿cierto? Por lo tanto, la investigación tiene que arrojar responsabilidades políticas. Y esas responsabilidades políticas efectivamente tienen que tener castigo. Yo creo que nosotros en Chile no podemos seguirnos acostumbrando a que también queden, así como en el aire, situaciones de violencia política. La misma candidata presidencial de la nueva mayoría lo dijo. Esto es grave, hay que investigarlo, se hizo una solicitud ampliada para poder hacerlo, y a mí me parece que con esto nosotros debiéramos nuevamente hacer un llamado a que este próximo periodo presidencial, parlamentario, se lleve adelante con campañas limpias. Oye, y yo lo vuelvo a decir. Un joven el año pasado, y lo repito varias veces para que nosotros tomemos conciencia de lo que ocurrió, que se llama Luciano Rendón, que fue atacado por 2 comandos, uno de derecha y uno incluso del otro pacto, digamos, en Peñalolén, donde le pegaron activistas de las campañas, lo dejaron con una parte de la cabeza rota, hoy día tiene una lata, está en una situación grave, de hecho empeora cada cierto tiempo, tiene 18 años y le jodieron la vida, solo porque la violencia en las campañas políticas no tiene control. Yo creo que hay que buscar mecanismos para tener mayor control por parte incluso del Estado respecto de quiénes son los activistas y quiénes son parte de las campañas. Máximo, que en eso estuvimos todos de acuerdo. O sea, nadie dijo aquí que no haya que investigarlo ni nada. Lo importante es hasta dónde tú llevas las responsabilidades, digamos. Además se sabe, si lo que es más impresionante, si el jefe de la brigada que fue detenido, o sea que los carabineros lo pillaron, era a su vez el jefe de brigada de Ulloa, ¿cómo se llama? El almirante Ulloa, el diputado de la UDI. Jorge Ulloa. Claro, que el mismo dijo, si efectivamente este compadre trabaja para mí, ahora yo no le di instrucciones que rayara contra Bachelet. Entonces, además, que siga el proceso, el sumario, la alternativa de la fiscalía, etcétera. En el contexto de los 40 años del golpe militar y también, por supuesto, de lo que ha ocurrido en Siria, hay una entrevista decidora de la ex directora del ISP, llamada Ingrid Heitmann, declaración exclusiva que dio a la DPA, diciendo
que había químicos, permanecieron en secreto por 27 años en un subterráneo del ISP junto al Estadio Nacional. Fueron descubiertos e incinerados el 2008 sin informar al gobierno de Michelle Bachelet o a la justicia, admitió Heitmann. Cajas de ampollas con una toxina llamada butolínica, suficientes, dijo, para matar a la mitad de Santiago. Dijo esta profesional, que luego matizó un poco esta afirmación diciendo que se podía matar a muchísimos, pero no sé cuántos. Todas estas investigaciones sobre envenenamiento de presos políticos también, por supuesto, rondan con la muerte del expresidente Eduardo Frei en 1982 y también con lo que pudo haber ocurrido con Pablo Neruda a semanas del golpe de Estado en la Clínica Santa María, ambas muertes. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Es la pregunta que queda dando vuelta de acuerdo a las declaraciones de Ingrid Heitmann a la agencia DPA y que han sido, por supuesto, pasto de todo tipo de lucubraciones. Ampollas guardadas en el ISP y que fueron incineradas durante el gobierno de Michelle Bachelet sin que la presidenta, dice la información, supiera. Ni la moneda tampoco. Supiera la existencia de estas ampollas capaces de matar a medio Santiago. Armas químicas en la dictadura de Augusto Pinochet Ugarte. Francisco Vidal. Otra vez. Ya. Primero, dele. Conocer una estupidez. Porque si la Ingrid Heitmann, que es del PPD además, hizo lo que dice que hizo, fue una estupidez. Porque eso se comunica. Eso se lo comunica al gobierno, al Ministerio de Defensa correspondiente, que está a cargo del control de armas y los elementos químicos. Segundo, que en Chile se produjo este tipo de armas de destrucción masiva, sí, está comprobado judicialmente. La hizo la dictadura. El que las hizo fue Michael Taulen. Pagada la casa en la que hizo lo ocurrió por Manuel Contreras de la Dina. Contratado para esos efectos Eugenio Berrío. Asesinado por la dictadura, asesinado en democracia por organismos de inteligencia en Uruguay, con 2 tiros en la cabeza, 1992. Todo eso está comprobado judicialmente. Y el sentido y destino de las armas de destrucción masiva, de acuerdo a la historia, era Buenos Aires. En la reina. No, por favor, Max. ¿Quería hablar a Max Pavés? Max Pavés. No, lo que pasa es que, a ver, yo entiendo que yo creo que un día Pinochet la han encontrado, no sé, que tenía esclavas y capaz que si una cosa. No, está bien, si lo que te quiero decir es que una cosa es que hagamos análisis serio de la historia y otra cosa es que estemos para un reality. Porque a mí me parece, y lo digo porque yo quiero decirlo también abiertamente, porque ya empiezan los tuiteos a dar jugo, de que yo también jamás, ni en un Twitter, ni en una columna, ni en una clase universitaria, ni cuando fui dirigente, he justificado de manera alguna la violación a los derechos humanos. Yo también las condeno. Eso hay que ser tremendamente claro, porque soy católico, etcétera. Lo que no quita que uno pueda tener una visión de adherencia a la obra del gobierno militar como es la que tengo yo. Pero decir que en el año 2008, o sea, si uno saca la cuenta del 73 al 90, y del 90 al 2008 hay más años, por lo tanto, hay más años en la concertación, por lo tanto yo podría decir que esas armas químicas eran de la concertación. O sea, es absurdo todo lo que estamos viendo ahora. Teniendo en cuenta, yo entiendo que en el año 92, 93 uno pudiese haber encontrado una cosa que no sé, pero si sabemos el nivel de detalle de cosas que se saben de muchos ejecutados políticos y que nadie haya sabido hasta mucho tiempo después, porque quizás Francisco Vidal sabía, pero esto no era un tema de la opinión pública, y que ahora me dice que no le preguntó a nadie y votó químicos que eran para matar la mitad de Santiago. Con esa frase, que ahora estemos hablando acá de esto, a mí me parece que es de reality. Impresentable. ¿Eduardo? Yo voy a darle un poco de twist a este tema, porque en un libro que recién, hace poco, copubliqué, que se llama De la represión a la regulación, que es sobre política de droga, toco el tema de Eugenio Berrío. Eugenio Berrío también le encontraron, él tenía en su casa y lideraba acá en Santiago, y esto tampoco es no le estoy dando información nueva, se le encontraron que tenía en posesión laboratorios de producción de cocaína. Y la misión de Berrío como químico en ese momento era producir cocaína que no fuese detectable al olfato de los perros del aeropuerto de Santiago, porque hasta ese entonces el aeropuerto de Santiago era el punto de salida, el mayor punto de salida de cocaína de América Latina. Y la cocaína solamente se produce, o sea, la coca es solamente de América Latina, era coca que provenía de Perú y de Bolivia. Y se empezó a desentramar todo este tema, que también entra en juego con los primeros dineros que le llegaron al ejército antes del golpe, que fueron pedidos por la DEA bajo la justificación que Salvador Allende estaba recibiendo financiamiento de carteles de droga.
¿Ah? Esto no era así, sino que esa fue la forma, el framework que le dieron para conseguir los primeros dineros. Y esto no es oculto, ¿ah? Esto hay muchos documentos de la CIA, hay muchos documentos acá en Chile también, y yo toco especialmente en parte un capítulo de mi libro porque nos hemos encontrado que este personaje Berrío, hablando particularmente de él, tenía las manos metidas en todos lados. Y mucho dinero que no se puede rastrear, que se acusó en su momento que Pinochet sacó del país o que lo acaparó dentro, legalmente, entre comillas, porque depositaba en otros lugares muchas cuentas que estaban en paraísos fiscales. Lo que se presume es que es por venta de cocaína. Eso no está demostrado. ¿Ah? Pero hacia allá están yendo las investigaciones donde se puede llegar a demostrar que al menos Berrío tenía como una de sus primeras misiones. Y Townley, y tenían acá en Talagante unos galpones donde se estaba experimentando para desarrollar cocaína que no fuese detectable al olfato. Perfecto, pero siendo mal pensado. El dato freak del día, padre. Eduardo Vergara, más allá del friquerío. Todo día aprendo algo. Siendo mal pensado, ¿por qué una directora en democracia del ISP, militante del PPD, ordena quemar armas químicas sin anunciar, según estas declaraciones, a la moneda, a su propio gobierno? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué se esconde detrás de eso? Los lingotes de oro que están en Corea también. A mí me parece que esto es un poquito como una película de ciencia ficción, digamos, porque si la única testigo de que esto ocurrió, de que existían esas ampollas que podían matar a la mitad de Santiago, fue ella, y ella la incineró y no le comunicó a nadie que existía la moneda, déjeme al menos poner en duda parte de la historia de ella. Ahora, si existe esa historia y es real, me parece una cuestión horrorosa, ¿qué quiere que te diga? Pero parece de ciencia ficción. Ahora, lo que no es ciencia ficción es lo que hicieron en Siria. Y ahí estamos viendo las imágenes. Y esos señores sí ocuparon esas armas químicas para asesinar. Y hay una foto que salió en la semana, no me acuerdo qué día, en la segunda, el miércoles. Es una cuestión espantosa. Y yo quiero recordar palabras del señor Teller del día 19 de noviembre. Pero bueno, pero es que ¿sabe lo que pasa? Que me parece increíble. Dice, acusa al imperialismo norteamericano con el apoyo de su aliado Israel, Francia, Inglaterra y algunos de los más retrógrados regímenes del Medio Oriente de lanzar una guerra terrorista en contra del pueblo del gobierno de Siria. ¿Quién es el terrorista? El terrorista son precisamente los que están ocupando estas armas químicas para asesinar personas en Siria. Hablemos de la Unión Soviética. Siguiendo tu misma lógica, Jaime, a mí me parece horroroso esto, pero sigue tu misma lógica que la comparto. El gobierno sirio dice que es mentira. El gobierno sirio no deja a nadie poder entrar a observar si efectivamente es sí o no. Hay que decir la información completa es que no sabemos. Digamos que la teoría de Obama es eso también, que no está frente a Francia. Obama dice que hay que investigar primero y después de saber. Imagínense lo que hubiese sido esto. Pero el dólar de Estados Unidos, ¿con qué ropa se inventó la guerra de Irak? Sobre la base de las armas de destrucción masiva, señores, hasta el día de hoy no le piden ni un petardo, en el caso Jaime. Imagínese lo que hubiese sido el año 2008 con mi amigo Francisco Vidal, futuro embajador de Burundi. Con este datito, con el festín que se habría dado. O sea, nadie le puede creer a la directora del ICP que esto no lo he hecho público, pues esto no era el año 90. Se para el escándalo. Carol Cariola. Sí. No, porque lo tenía que haber contado. Yo aquí escuchemos a Carol Cariola más festín de la vida. Yo no supe. Pero yo creo que yo ahí coincido en alguna medida con lo que plantea Jaime, con respecto a la... Es raro que coincidamos con Jaime en algunas cosas, pero la verdad es que sí creo que fue una irresponsabilidad el no haberlo comunicado. O sea, que el gobierno de turno en el año 2008, que era el gobierno de Michelle Bachelet, que además hoy día es la candidata presidencial de la nueva mayoría, no haya sido comunicado respecto de lo que estaba ocurriendo con la presencia de estas armas, que además es aberrante que hayan existido y que se haya visto la posibilidad de utilizarla y que es muy probable que se hayan utilizado. Y yo quiero llevar allá el tema. O sea, hoy día, si es que esto finalmente es cierto, tal como dice Jaime, y yo creo que eso es lo que hay que investigar, porque finalmente acá hay una declaración, es una declaración un poco al aire, porque las pruebas no las tenemos, ¿cierto? Se quemaron irresponsablemente. Pero si esto llega a ser así, efectivamente hay investigaciones que están cursando. Y yo quiero decir, nosotros como Partido Comunista solicitamos la investigación real de cuáles fueron las causas de la muerte de Pablo Neruda y que esperamos se compruebe. Veamos si es que finalmente esta historia tiene relación con esas investigaciones que están en el campo. Que en año electoral... No, pero que espérate, que en año electoral se saben estas cosas químicas. Pero a ver, Eduardo, lo que te quiero decir... Hablemos de a uno porque si no, no se va a entender nada. Tampoco es tan irreal. No, si es breve. Te digo que tampoco esto es decir, esto es prácticamente imposible. No, o sea, el uso de armas químicas, hipotéticamente, si es que realmente estaban para ser usadas, tampoco es tanto, incluso es más gentil
que degollar personas y tirarla por helicóptero al mar. O sea, tampoco me parece que es una cosa tan irreal. Perdóname. No. Don Frey, que no puede pasar esto. 10 segundos. Tenemos que irnos a corte. 10 segundos. Max, 10 segundos. Esto es lo que pasa. Que lo que quieren hacer es que en año electoral hacen estos shows, porque recordemos que la Unión Soviética mataba gente con bombas químicas y Pablo Neruda, a quien le dedicaba poemas de Stalin, ahí están estos compas, esto siempre ha sucedido y esto es dramático. Pero lo que no puede ser es que en año electoral aparecen estos shows con el objeto de sacar réditos políticos. Que se decidan hablar, hablen, digan la verdad de una vez por todas. La pregunta de fondo aquí es, ¿por qué la directora del ISP no le comunicó a sus jefes de partido que estaba quemando y estaba haciendo, desintegrando estas armas químicas y nadie lo supo? ¿Qué esconde esta interrogante? Año electoral. ¿Hernán Larraín? ¿Te atreverías a dar algo? Sí, esconde una reacción, el buscar generar una discusión que permite obviamente volver a un tema que divide a los chilenos y que se transforma en un tema electoral y que hace que precisamente podamos seguir discutiendo exactamente lo mismo. Este debate continúa en su casa. Mírenlo a él, mírenlo por favor. Un minuto de silencio por favor para este caballero. El Cara de Palo Awards, 3 minutos, lo entregamos acá en red social. Ahí está, el Cara de Palo Awards de la semana. 3 minutos y volvemos. Muy bien, te quedas en sintonía porque estás esperando los Cara de Palo Awards. Palabras al cierre y el Cara de Palo del señor Hernán Larraín Mate. ¿Usted qué piensa? Tiene que mostrarlo con propiedad a la cámara 1. Es un Cara de Palo bien especial, pero es para el programa. Para este programa, que en el primer bloque se dedicó a hablar sobre Cheire y finalmente algo que divide a los chilenos y la historia de los derechos humanos, politizando una vez más una discusión que quiere tener bastante más un destino distinto y hasta 40 años después del golpe. Después hablamos de los rayados de Bachelet, que genera obviamente otra división respecto a la candidata de la nueva mayoría, concentración más el PC. Para finalmente terminar hablando del tongo de la sociedad del ISP, del PPD, que lo que hace es que terminemos hablando nuevamente de la historia. Pudimos haber hablado de los candidatos designados de la nueva mayoría, como Giorgio Jackson. Pudimos haber hablado de lo que está pasando en Siria y por qué Estados Unidos y la ONU no se involucran de una vez por todas. Hoy me han hablado de Michelle Bachelet, que fue a dar cuenta a la SOFOFA y a la CPC respecto de su programa económico. Había muchos más temas que conversar. Cara de Palo Awards. Muy bien. El primer Cara de Palo entonces para todos nosotros, de red social. Para Freddy Stock. Para red social, el Cara de Palo, entregado por el señor Hernán Larraín Mate. Francisco Vergara, ¿le quedó algo en el tintero sobre la salida de... Ya te están adelantando. La salida de Izaguirre a Canal 13? Francisco Volvarán. Mi cara de palo es para Andrónico Luksic, la principal fortuna de Chile, patrimonio de 18.000 millones de dólares, que al controlar el Canal 13 no tuvo el coraje para mantener la línea independiente editorial. Canal 13 no solamente se había recuperado económicamente, sino que además estaba teniendo programas espectaculares como Contacto, como los reporteros en Tele 13. Creo que, y lo digo mirándole a los ojitos, es incompatible ser el patrón de un grupo económico y paralelamente dirigir un canal. Hace incompatible, los intereses son distintos entre la verdad y el interés económico. Muy bien, el Cara de Palo y las palabras al cierre del señor Francisco Vidal. Jaime Belolio, tu cara de palo, tus palabras al cierre, tu cámara la número 1. Mi cara de palo está claro, lo he comentado ya 2 veces en este programa, lo voy a hacer una tercera vez. Es para el señor Guillermo Teller, que el año pasado, 19 de noviembre, candidato único, que además obviamente ahí designado, él le da un respaldo, un abrazo y un besito quizá a Al-Assad en Siria, y que hoy día conocemos lo que está ocurriendo. Al menos me gustaría saber qué es lo que opina hoy día. Y justo antes de eso también le había dado el mismo abrazo a Corea del Norte y también a Fidel. Entonces, un poquito de respeto, digamos, para el resto de los chilenos. No, no es lo mismo, claramente no es lo mismo. Muy bien, y por último, palabras al cierre, celebro que se haya enviado el día jueves un proyecto de ley que es muy importante, que implica que madres van a poder llevar a sus hijos desde los 0 hasta los 6 años a la educación preescolar. Y eso se va a financiar con un 1%. Con no. Sí, pues. No, pues. No, sí, pues. No, señor Vidal. Sí, señor. Mire, se la sacan del seguro de estamos en las palabras al cierre, Francisco. Yo le puedo hacer después clase de matemática para decir cómo no se hace. No se preocupe. Entonces, lo que va a pasar, porque a diferencia de los gobiernos de la concentración, donde le decían cosas y no las cumplían, en este gobierno lo que se propuso es que se va a financiar 160.000 pesos para todas las trabajadoras, incluidas aquellas que trabajan de temporeras, para que lleven a sus hijos a las cunas, y 130.000 pesos para que le lleven a jardín infantiles. Ese es un avance en igualdad, en equidad y en justicia. Muy bien. Palabras al cierre del prosecretario de la UDI,
Jaime Belolio. Carol Cariola. Gracias. Tus palabras al cierre, tu cara de palo. Sí. Primero, mi cara de palo es para Ena Bombaer y para todos aquellos que han estado tratando de designados, aquellos dirigentes estudiantiles que hoy día son candidatos de la nueva mayoría, entre ellos Giorgio Jackson, la Camila. Creo que son dos dirigentes muy importantes para nuestro país, que todos los jóvenes chilenos, estoy segura que una gran parte de nosotros queremos que estén en el Congreso Nacional, que nos estén representando. Ellos tienen que competir. Aquí a nadie se le está regalando un cupo, a nadie lo designaron y lo pusieron a dedo, como sí lo hicieron con la señora Ena por Santiago Poniente o Santiago Oriente, cuando ella fue senadora y sí fue designada. Por lo tanto, creo que ellos están llevando adelante una campaña limpia. Esperamos que toda la gente que quiera los apoye y vote por ellos, y van a ser nuestros próximos diputados en la Cámara de Diputados. Eso es mi palabra, esa es mi cara de palo y mis palabras al cierre. Y son diputados porque la gente los va a apoyar y va a reconocer la labor que han hecho en este país, Hernán Larraín, no desde las cámaras de televisión, sino que desde la calle. Con respecto a mis palabras al cierre, dar un apoyo y un respaldo a la movilización que llevan los trabajadores de este país, la FENATS, los trabajadores de la salud, que llevaron adelante un paro por 48 horas, Correos de Chile, Ripley y todos aquellos que se encuentran movilizados. Nuestro respaldo, necesitamos trabajar por una nueva institucionalidad laboral, por mejores condiciones para los trabajadores. Reformas laborales. Y lo último, solamente homenajear a Rebeca Godoy, una gran mujer, una gran cantautora chilena que murió, nos dejó este martes. Y bueno, decir que Chile necesita darle más oportunidades a nuestros cantautores, reconocerlos en vida y no esperar que se vayan para que podamos recordarlos y reconocerlos de la manera en que yo estoy haciéndolo hoy con Rebeca. El cara de palo y las palabras al cierre de Carol Cariola, secretaria general de las Juventudes Comunistas. Max Pavés, tu cara de palo, tu palabra. Mi cara de palo es para todos aquellos programas y medios de comunicación que muestran una visión parcial de la historia a propósito de los 40 años del golpe militar. Pensé que red social también le iba un cara de palo. No, golpe militar. ¿Sabes lo que se siente identificado? Yo creo que no. Así es que de aquí a final de septiembre voy a dedicar mis palabras al cierre a leer documentos históricos, ya que los chilenos no tienen oportunidad de leer. Es un hecho que el actual gobierno de la República desde sus inicios se ha ido empeñando en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de este modo la instauración de un sistema totalitario absolutamente opuesto al sistema democrático representativo. Esto lo redactó don Patricio Elwin Azócar en la declaración, esta semana se cumplió, del 22 de agosto de 1973, donde la Cámara de Diputados, en aras de su facultad fiscalizadora, denuncia todas las inconstitucionales de este gobierno que se alejó de la democracia de Salvador Allende. Así que hemos hablado 40 años de violación de los derechos humanos y sigamos hablando, no tengo ningún problema. Pero hablemos de las causas del 11 de septiembre. Oye, ¿eso te justifica, Guatón? Aquí tienen un documento, hablemos del 11. Otro día, ya lo hablamos, pero hablemos del 11 de septiembre. Aquí están las causas, léanlo, 22 de agosto de 73. La Cámara de Diputados declara ilegal e inconstitucional a Salvador Allende y su gobierno. Palabras al cierre, el cara de palo del señor Max Pavés. No hay caso de eso. Eduardo Vergara Operán, tu cara de palo, tus palabras al cierre. Oye, mi cara de palo. Dile que si lo que acaba de leer justifica 30.000 torturados. No lo estoy diciendo. Palabras al cierre, Eduardo Vergara. No lo justifica en lo más mínimo, pero hablemos de las causas. Ya, déjenme tranquilo un rato. Hoy, palabras al cierre y cara de palo, se lo dedico a todos los trabajadores de Correos de Chile. He participado, he podido escuchar lo que les está pasando. Hay huelgas de hambre en diferentes ciudades. En Rancagua hay personas que están en una carpa fuera de Correos porque no los escuchan. ¿Por qué? Porque la compañía no la dejan competir, no las dejan competir con la empresa privada. Porque los sueldos indignos que reciben, tengo acá muchas liquidaciones de sueldos, personas que han trabajado 10, 20 años, perdón Freddy, y están ganando 216.000 pesos. Pero lo peor de todo, con bonos nocturnos de 160 pesos. Esto es que estamos destruyendo a los propios empleados de nuestro Estado y un Estado que no escucha. El señor Montané, gerente, por favor, basta, no puede mandar un contrato de fin de negociación donde le ofrece que el alza es el sueldo mínimo de 200.000 pesos que ya está acordado en este país. Me parece un insulto. Hay más de 10 y hasta 15 millones de cartas en este momento en Correos que no han salido de circulación y todos callados, todos los medios callados. Gran carepalo por la fuerza y la dignidad de los trabajadores de Correos de Chile. El cara de palo y las palabras al cierre de Eduardo Vergara. Gracias. Gracias Francisco Vidal. Gracias Eduardo Vergara. Gracias Carol Cariola. Gracias Hernán Larraín Mate. Gracias Max Pavés. Gracias Jaime Belolio. Gracias por escucharnos. Fue un movido red social con cara de palo incluido. Pero eso es solo política, como eso lo Stone. Y nos gusta. Chao. Oye, el próximo domingo hablamos de parando.